Shalom amigos de Palabras de Torah. Esta semana hemos estudiado Parashat Baigash. La palabra Baigash significa y se acercó. Esta porción de la Torah se encuentra en el Sefer Bereshit, a partir del capítulo 44, verso 18, hasta el capítulo 47, verso 27. Yo quiero hablarles lo que dice la Torah en el capítulo 46, verso 1 del libro de Génesis. Dice así la Torah: Israel, es decir, Jacob, viajó con todo lo que tenía y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre. Respecto a este verso, nuestros sabios nos enseñan que el individuo debe rendir más honor a su padre que a su abuelo. Y por eso Jacob atribuyó su ofrenda a Dios en relación con el nombre de Isaac y no con el de Abraham. Jacob Avinu, nuestro padre Jacob, se alegró inmensamente al oír que Joseph, su hijo, estaba vivo en Egipto. Lo que más le alegró fue saber que Joseph logró controlarse, que no había pecado ni olvidado lo que había estudiado con Jacob, su padre. Jacob no se alegró por el hecho de saber que su hijo reinaba sobre todo Egipto, sino porque había logrado reinar sobre sí mismo. Tal como está escrito, dice: ¿quién es el verdadero héroe? El que conquista su mala inclinación. La Torá es llamada Kabot, honor. Cuando Joseph le dijo a sus hermanos: informen a mi padre de toda mi honra, de todo mi honor, no con referencia al honor que recibía por ser rey, sino al honor que le otorgaba la Torá. Además, Joseph tampoco había dañado su Brit Milá, su circuncisión, el cual también es llamado honor. Como una muestra de su alegría, Jacob ofreció sacrificios. Y el versículo acentúa el hecho de que lo hizo en relación con el nombre de su padre Isaac. Los sabios también nos enseñan, ¿no?, que de aquí aprendemos que el honor que se le da a un padre es más grande que el que se le da al abuelo. ¿Por qué? ¿Por qué la Torá quiso enseñarnos esta regla precisamente aquí y no en otra parte de la Torá? ¿Por qué? Hay que analizar estas palabras. Jacob vino, sintió una gran tristeza al comprender que debía viajar a un lugar como Egipto, ¿no?, para encontrarse obviamente con su hijo Yosef, porque pensó que la inspiración divina, la profecía, lo abandonaría nuevamente a causa de la idolatría existente en aquella tierra, en Egipto. Pero por otra parte, no podía negarse al pedido de su hijo, que era un rey, pues si no cumplía con su pedido, se lo consideraría como una rebelión contra el reinado. Es otro principio de la Torá. Por esa misma razón, ofreció los sacrificios para pedirle a Dios que de alguna manera evitara aquel viajar a Egipto. Por eso realizó los sacrificios precisamente mencionando el nombre del Dios de su padre Isaac, quien había sido sacrificado en el altar. Todos recordamos la atadura de Isaac. Y nunca, o sea, Isaac nunca salió de la tierra de Israel, ni siquiera en el periodo de hambruna, porque su cuerpo se había santificado en el momento en que él había subido al altar. Jacob pensó que por el hecho de ofrecer sacrificios por el mérito de su padre, tendría la fuerza y la posibilidad de despertar la misericordia divina para que evitara que él saliera hacia una tierra de impureza e idolatría como la tierra de Egipto, tal como había ocurrido con su padre Isaac. Si nos preguntamos por qué Jacob no realizó los sacrificios por el mérito conjunto de Abraham y de Isaac, podemos responder que a Abraham sí se le ordenó salir de la tierra en el momento de la hambruna. Él salió. Y por eso cuando Jacob necesitaba una salvación, no quiso mencionar a Abraham porque él también había viajado a Egipto. Por ello Jacob mencionó tan solo a su padre Isaac, quien no viajó nunca a Egipto por el mérito de la atadura. Otra explicación al hecho de que Jacob ofreció los sacrificios solo mencionando los méritos de su padre Isaac y no los méritos conjuntos de su padre y de su abuelo es que cuando Abraham viajó a Egipto, el faraón se llevó a Saga a su palacio. Y cuando Faraón quiso calmar a Abraham por sus actos, le dio de regalo ya la tierra de Goshen. Jacob sabía que si ofrecía los sacrificios también por el mérito de Abraham Avino, era posible que por esa fuerza se despertara la tierra de Goshen y reclamara en el cielo que el pueblo de Israel fuera a sentarse en ella. Jacob deseaba despertar misericordia divina
para que se le evitara viajar a Egipto y por ello no recordó el nombre de su abuelo Abraham. Para responder también, ¿por qué la Torá quiso enseñarnos precisamente aquí que se debe honrar más al padre que al abuelo? Podemos responder que cuando Isaac y yo oyó que Yosef, el hijo de Jacob, o sea, su nieto, había sido tocado por un animal salvaje, tal como lo contaron sus hermanos, lloró y compartió el dolor de su hijo Jacob. Por eso, en señal de agradecimiento a Isaac por haberlo acompañado en el sufrimiento por la suerte de su hijo, porque sin ninguna duda sus lágrimas habían marcado una huella en el cielo y habían ayudado al éxito de Joseph, ahora al oír que su hijo aún estaba vivo, ¿no? Y era rey en Egipto, o virrey en Egipto, Jacob le ofreció sacrificios al dios de Isaac vino. En definitiva, esto fue una muestra de agradecimiento hacia su padre Isaac, y ahora se entiende por qué la Toga nos enseña esto precisamente aquí y no en otra parte. También se aprende aquí que cuán grande es la fuerza de la Kagata Tova. La palabra Kagata Tova significa gratitud por todo lo bueno que uno recibió. La persona que reconoce el bien que le hizo su prójimo, también logrará reconocer el bien que le llega del cielo, porque Dios beneficia a la persona de día y de noche, tal como vimos en el caso de Jacob, quien le agradeció al Dios de su padre, ¿no? Ofreciendo sacrificios por el mérito de su padre Isaac, que lo había acompañado en el momento en que le dijeron que Joseph había muerto. Que todos tengan buena semana. Shabuatos.